La mañana estaba cubierta por una neblina suave, como si el mundo quisiera envolverlo todo en silencio. Alex observaba a Tuna desde la puerta del pequeño apartamento. El muchacho estaba sentado junto a la ventana, mirando el vacío con una expresión que mezclaba cansancio y fragilidad. Desde hacía semanas, Tuna dormía poco, hablaba menos y trataba de ocultar la tristeza que le pesaba en el pecho. Alex lo sabía. Lo sentía en cada mirada perdida, en cada suspiro que Tuna intentaba disimular. Y por eso, sin decir una palabra, Alex había tomado una decisión: sacarlo de ahí, aunque fuera solo por unos días. Llevarlo a un lugar donde pudiera respirar sin miedo ni recuerdos dolorosos persiguiéndolo. Con pasos suaves, Alex se acercó y dejó una pequeña carpeta sobre la mesa. «Tuna», dijo en voz baja, temiendo romper la delicada quietud, «quiero que mires esto». Tuna levantó la vista despacio. Sus ojos, siempre cálidos, estaban opacados por noches enteras de inquietud. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro encontró 2 pasaportes, 2 boletos de avión y una reservación de hotel en un país que jamás imaginó visitar. «¿Esto qué significa?», preguntó casi en un susurro. Alex se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Significa que quiero llevarte lejos, aunque sea por un momento. Quiero que tengas un espacio para respirar sin miedo ni recuerdos dolorosos persiguiéndote». El silencio se hizo más profundo. Afuera, una ligera lluvia empezaba a caer, como si el mundo compartiera su melancolía. Tuna bajó la vista, abrumado por la sorpresa y la emoción que intentaba contener. Nadie había hecho algo así por él. Nadie había pensado en su bienestar con tanta dedicación. «Alex», su voz tembló, «¿por qué haces todo esto?». Alex sonrió con una ternura que solo él podía dar. «Porque te quiero, Tuna, y porque no quiero verte apagarte poco a poco. Si un nuevo lugar puede darte un rayo de calma, entonces quiero estar contigo ahí. Quiero que este viaje sea el comienzo de algo mejor para ti, para nosotros». El vuelo duró más de 10 horas, pero para Alex y Tuna pareció un parpadeo lleno de silencios compartidos. Tuna pasó gran parte del trayecto mirando por la ventanilla, observando cómo las nubes se abrían como caminos blancos. Era la primera vez que salía del país, y aunque una parte de él estaba ansiosa, otra sentía un pequeño destello de libertad que no conocía. Cuando el avión aterrizó, el aire fresco del nuevo país los envolvió. Era diferente, más limpio, más frío, como si el destino les ofreciera una segunda oportunidad desde el primer respiro. Alex observó a Tuna con discreción. Había algo distinto en su mirada, un brillo tenue pero real, como si su alma se estirara después de mucho tiempo comprimida. «Bienvenido a nuestro pequeño escape», dijo Alex con una sonrisa suave. Tuna no respondió de inmediato. Miraba todo con los ojos muy abiertos: los edificios antiguos, las luces cálidas de las calles, el sonido desconocido de un idioma extranjero. Se sentía pequeño, pero por primera vez en meses no se sentía atrapado. En el taxi hacia el hotel, Alex extendió su mano sin pensarlo demasiado. Tuna, después de una breve duda, entrelazó sus dedos con los de él. Un gesto simple, pero que para ambos significaba un océano entero de confianza. Llegaron a un hotel frente al mar, donde las habitaciones tenían balcones amplios que se abrían hacia un horizonte interminable. Al entrar en su habitación, Tuna caminó directo hacia la terraza. El mar se movía con calma, respirando en olas lentas como si marcara un ritmo capaz de sanar heridas. Alex nunca pensé que vería algo así. Apoyó las manos en la barandilla. Alex se acercó y se puso a su lado, sin invadir su espacio. «Lo mereces, Tuna. Mereces todo lo que el mundo pueda darte». El viento nocturno les despeinaba el cabello mientras el cielo se oscurecía lentamente.
Por un instante, ninguno habló. No hacía falta. El silencio entre ellos no pesaba. Era cómodo, cálido, como una cobija que los protegía de sus propios pensamientos. Cuando volvieron al interior, una cena ligera los esperaba. Alex le sirvió té caliente a Tuna, preocupado aún por su salud. «Quiero que estos días sean para ti», dijo con firmeza. «No tienes que pensar en nada más. Solo descansa, sonríe cuando puedas, y si quieres llorar, también está bien. Yo estoy aquí». Tuna lo miró fijamente. «Alex, ¿crees que este viaje pueda cambiar algo?» Alex tomó su mano de nuevo, y esta vez con más decisión. «Creo que puede mostrarnos lo que realmente importa, y creo que puede ayudarte a descubrir que no estás solo, ni lo estarás». Los ojos de Tuna brillaron bajo la luz tibia de la habitación. Por primera vez desde hacía mucho, una pequeña sonrisa sincera apareció en su rostro. Allí, lejos de todo lo que lo sería, el viaje comenzaba a cumplir su propósito: devolverle a Tuna la certeza de que él también merecía ser amado, cuidado, elegido. Y Alex estaba dispuesto a demostrarlo cada día. Los días siguientes transcurrieron como un susurro lento, casi terapéutico. Alex organizó pequeñas rutas por la ciudad, mercados antiguos, cafeterías escondidas y paseos junto al mar al amanecer. No buscaba impresionar a Tuna, solo quería que respirara, que sintiera de nuevo el sabor de la vida sin el miedo habitual a su lado. Una mañana, mientras caminaban por un puente lleno de flores colgantes, Tuna se detuvo. El sol iluminaba su rostro, pero su expresión era seria, casi dolida. «Alex», dijo con voz baja, «¿alguna vez pensaste en cómo sería tu vida sin mí?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Alex lo miró fijamente, intentando leer entre sus ojos. «Tuna, no quiero una vida sin ti», respondió sin dudar. «Puede que el camino sea difícil, pero no deseo otro». Tuna apartó la mirada hacia el agua que corría bajo el puente. «A veces siento que soy un obstáculo, que todo a mi alrededor se rompe. Tu familia, tu empresa, tus relaciones. Todo se complica por mi culpa». Alex dio un paso adelante y tomó suavemente su rostro entre las manos. «Mírame, Tuna. Nada de lo que dices es verdad. Lo que se rompe no es por ti, es por quienes nunca aceptaron lo que somos. No dejes que el mundo te convenza de que vales menos de lo que realmente eres». Las palabras hicieron que los ojos de Tuna se humedecieran. «Es que tengo miedo, Alex», susurró. «Miedo de perderte. Miedo de que todo esto sea un sueño bonito y que cuando despertemos regresen los mismos dolores». Alex lo abrazó con fuerza, en medio del puente sin importar las miradas de los turistas a su alrededor. «Yo también tengo miedo, pero te elijo a ti, cada día. Aunque tiemble, aunque duela, aunque el mundo nos empuje en contra, te elijo, y quiero que algún día puedas elegirte a ti también». El abrazo se extendió más de lo habitual, como si ambos intentaran sostener un pedazo del otro para no dejarlo caer de nuevo en la oscuridad. Cuando se separaron, Tuna respiró profundamente y por primera vez desde que llegaron, su pecho no le pesaba tanto. Más tarde visitaron un pequeño museo. Ahí, frente a una pintura que mostraba dos figuras caminando bajo una misma luna, Tuna habló con una sinceridad que quebró a Alex. «A veces, no sé cómo recibir tu amor», admitió. «Es más grande que lo que yo sé manejar». Alex sonrió con ternura. «No tienes que entenderlo ahora. Solo déjame estar a tu lado y aprenderás a recibirlo a tu ritmo». El museo estaba silencioso, pero dentro de ambos había un ruido emocional intenso. Miedo, esperanza, duda y afecto entrelazados. Era la primera vez en mucho tiempo que Tuna se permitía hablar sin esconder su fragilidad. Y Alex, en vez de retroceder, lo abrazaba más fuerte. Cuando salieron del museo, el cielo estaba a punto de llover. Alex abrió el paraguas y los dos caminaron juntos bajo la llovizna suave. No era una lluvia triste, era una lluvia que limpiaba. Y mientras avanzaban por las calles empedradas, Tuna pensó que, tal vez, solo tal vez,
Este viaje no era solo una escapada, sino el inicio de una nueva versión de sí mismo. La lluvia continuó toda la tarde, suave pero constante, como si la ciudad quisiera obligarlos a detenerse y mirar hacia adentro. Alex y Kuna se refugiaron en una pequeña posada junto a la costa. Las paredes de madera, el aroma a té caliente y el sonido del mar creaban un ambiente íntimo, casi sanador. Tuna se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas golpeaban el vidrio. «Este lugar», murmuró, «me hace pensar en lo frágil que es todo, en cómo, con un solo cambio, la vida puede derrumbarse o renacer». Alex tomó asiento frente a él, dejando 2 tazas humeantes sobre la mesa. «A veces lo frágil también es lo más verdadero», respondió. «Solo necesitamos valor para mirarlo de frente». Hubo un silencio breve, cómodo. Pero luego, la mirada de Tuna se ensombreció ligeramente. «Alex, hay algo que no te he dicho», confesó, jugando con el borde de la taza. «Antes de venir contigo, pensé seriamente en irme para siempre, desaparecer, empezar de cero, sin ti, sin nadie». El corazón de Alex se apretó. Aunque ya había sospechado algo, escucharlo en palabras fue un golpe directo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con hilo de voz. Tuna lo miró por fin, con los ojos sinceros, sin máscara. «Porque sentía que mi presencia solo te hacía daño. Sentía que tu mundo se rompía por mí y yo no quería ser motivo para que sufrieras más. Pensé que desaparecer sería la forma de protegerte». Alex apoyó las manos sobre la mesa, temblando ligeramente. «Tuna, si te hubieras ido, no sé si podría haber seguido igual. No quiero un mundo donde tú no estás. ¿No lo entiendes?». La voz de Alex no era fuerte ni desesperada. Era rota, humana, real. Tuna tragó saliva y sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. «Perdóname. No sabía cuánto espacio ocupaba en tu corazón». Alex negó la cabeza suavemente. «No tienes que pedir perdón. Solo prométeme algo». Tomó su mano con delicadeza. «Si vuelves a sentir miedo, si vuelves a sentirte solo, háblame. No huyas. No te castigues. No nos abandones sin darme la oportunidad de luchar contigo». Tuna bajó la mirada, pero apretó su mano de vuelta. «Lo prometo», susurró. En ese momento, un trueno suave retumbó afuera y la energía en la posada pareció detenerse. Alex se levantó y rodeó la mesa para sentarse a su lado. Sin palabras, lo abrazó. Tuna apoyó la cabeza en su hombro, respirando despacio, dejando que ese abrazo lo sostuviera como si fuera una columna en medio de una tormenta que llevaba años arrastrando. «Gracias por traerme aquí. No sabía cuánto necesitaba alejarme para poder verme a mí mismo». Alex sonrió contra su cabello. «No te traje para liberarte del dolor. Te traje para encontrarte y para que recuerdes que no tienes que cargar con todo tú solo». La lluvia comenzó a disiparse dejando un aroma fresco que entraba por la ventana entreabierta. Afuera, la ciudad recobraba lentamente la luz. Dentro de la posada, sin embargo, la verdadera luz estaba sentada entre los dos. Una claridad nueva, un entendimiento profundo, un paso adelante hacia un amor más maduro, más consciente, más fuerte. Un amor que, por primera vez, no temblaba.